Como siempre es un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas, eso es Temas del Día. Buenas tardes si está en América, buenas noches si está en Europa. Comenzamos con la pregunta correspondiente a esta jornada. Nos vamos directamente a nuestro navegador web, aparece en pantalla la publicación. Pregunta del día, me la colocan en pantalla por favor, allí aparece. Colombia, ¿seguirán los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno cuando asuma la presidencia Iván Duque? Usted desde ya puede comenzar a responder, puede hacerlo a través de @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa @juanctelesur. A ver, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia aseguró que seguirá enfocado en establecer la paz en ese país, y esto a raíz del cierre del sexto ciclo de conversaciones entre esta organización con el gobierno del presidente saliente Juan Manuel Santos en La Habana, en Cuba. Sepa más con nosotros porque este es nuestro primer tema del día. Durante una rueda de prensa en La Habana, la capital de Cuba, la delegación de los diálogos del Ejército de Liberación Nacional reiteró la necesidad de implementar junto al próximo gobierno colombiano un cese al fuego bilateral. Subrayaban ya la necesidad de propiciar nuevos acuerdos humanitarios como el desminado y la protección de las comunidades. Hay que tener en cuenta que tras el cierre del sexto ciclo de conversaciones con el gobierno, el ELN ha insistido en incluir alivios humanitarios para contrarrestar los asesinatos de líderes sociales que ya suman más de 400 desde noviembre de 2016. La agenda dice, vamos a sacar la violencia de la política, pero en el día a día están matando más de un líder diario en Colombia, que es sindicalista, defensor de derechos humanos, ambientalista, activista de izquierda. Entonces, de retórica se dice que se va a sacar la violencia de la política, pero en la práctica está ocurriendo un genocidio. ¿Nosotros qué le exigimos al Estado? Que asuma unos compromisos serios de neutralización de ese genocidio. Esto era lo que ocurría cerca del mediodía en La Habana. Ya me voy hasta Colombia. Ahora sí me colocan por favor al corresponsal en pantalla, José Manuel Jiménez. José, te veo nuevamente. Buenas tardes para ti. Pronunciamiento de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional desde La Habana, pero también hubo un pronunciamiento por parte de delegados y funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos. José, adelante. Juan Carlos, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, en horas de la mañana se produjo esta rueda de prensa con el alto comisionado para la paz, el doctor Rodrigo Rivera, y también con el jefe negociador de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, el doctor Gustavo Bell. Hicieron referencia a la lamentable situación de no haberse llegado a un acuerdo, a firmar un acuerdo para un cese bilateral, pero también hicieron observaciones e hicieron aclaraciones que tenían que ver cómo se desarrolló estos 6 meses de negociación, y recordaron que cuando se comenzó el año estuvo congelado el 5.º ciclo por varias semanas, y que eso también debilitó el ritmo de negociación que se traía entre las dos partes. También hicieron anuncio de cuando el presidente Lenín Moreno decidió no ser parte más de esta negociación, de no ser parte de como país garante y también como sede de los mismos diálogos, y que esto también postergó la negociación unas semanas, que esto también influyó en ese sentido de no poder llegar a un acuerdo para un cese bilateral. Pero están optimistas también de que el nuevo gobierno que entra este 7 de agosto, el gobierno de Iván Duque, pueda continuar con esta mesa de diálogo, pues los avances son significativos, son fundamentales, y las pruebas de que una negociación es válida en el país están en las cifras de cómo se ha disminuido la confrontación armada, a pesar de que se continúa, como decía también el negociador del ELN, Pablo Beltrán, con el asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de presidentes de juntas de acción comunal, que en lo que vamos de 2018 ya estamos contando 140 líderes asesinados en el país, y esto debido a que no se ha implementado correctamente por parte del Estado uno de los puntos acordados con las FARC, que era la eliminación del paramilitarismo en el país. Esto continúa lamentablemente cobrando vidas día a día en diferentes regiones del país, pero aún así Pablo Beltrán dice que está optimista y que cree en la palabra del presidente Duque, cuando en su discurso, cuando se dio como ganador de la presidencia, dijo que no iba a alimentar los odios entre los colombianos, y lo contrario al odio es el diálogo. Ese optimismo todavía sigue en pie en la mesa
de La Habana con el ELN. También otro punto que se tocó en las horas de la mañana en la rueda de prensa fue que seguirán congeladas las órdenes de captura de forma indefinida. Es una garantía para la mesa y es una garantía para los líderes del ELN que se encuentran en La Habana negociando este acuerdo de paz para que Colombia transite de una vez por todas en una paz completa, Juan Carlos. José, ¿han pulsado ustedes las opiniones de los colombianos? ¿Qué pedían los colombianos ya al término de este sexto ciclo de conversaciones? Y también ustedes han podido saber la opinión de los colombianos ante la llegada del gobierno de Iván Duque, te pregunto. Bueno, hay una gran expectativa, Juan Carlos, al respecto de la llegada de Iván Duque a la presidencia este 7 de agosto. Obviamente lo que se esperaba con la terminación de este sexto ciclo era la firma de un acuerdo para el cese bilateral y dejar allanado el terreno para el próximo gobierno. No se dio lamentablemente, pero no pierden las esperanzas, no pierde el optimismo las diferentes organizaciones sociales, los diferentes líderes de opinión del país que han venido empujando, que han venido acompañando este proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. También se esperaba avances o un acuerdo definitivo en el tema de la participación social, pero lamentablemente tampoco se llegó a ese acuerdo, pero es consciente el colombiano de que se avanzó mucho a pesar de los diferentes dificultades y tropiezos que ha tenido este proceso con el ELN. Nunca antes se había estado tan cerca de llegar a la paz en Colombia, es decir, de eliminar el conflicto armado con la insurgencia, con las diferentes insurgencias del país. Pero también los colombianos son claros de que hay un fenómeno armado en las regiones que se llama paramilitarismo, que son las BACRIM, que son el Clan del Golfo, que son las Águilas Negras, las autodefensas gaitanistas, que son esas bandas gatilleras que están cobrando la vida de diferentes líderes sociales, y que ese aspecto hay que tenerlo muy en claro. No será una paz completa por el momento, pero más de 50 años de guerra, estamos a un paso de por fin salir del conflicto armado que ha vivido por décadas el país. José, gracias. Hasta la próxima. Dejo Colombia solamente por algunos momentos. Ya nos vamos hasta el Caribe, en la mayor de las Antillas. Laura Prada. Laura, hablábamos comenzando esta emisión de Temas del Día de la rueda de prensa que habían dado los integrantes del Ejército de Liberación Nacional. No, incluso hablaba Pablo Beltrán. Intervenían otros garantes de este movimiento guerrillero que está ahorita aún en la mayor de las Antillas. ¿Qué otra cosa dijeron y cuál fue el llamado que le hicieron al gobierno de Iván Duque, que está próximo a asumir ya funciones en Colombia, Laura? Saludos, Juan Carlos. Efectivamente, acá durante la mañana la delegación del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se reunieron con los medios de comunicación acá en La Habana y ellos decían que una de las principales cosas que no se pueden abandonar es que es el diálogo y que no hay marcha atrás en este proceso de diálogo para alcanzar una paz en Colombia, Juan Carlos. Allí hablaban Aureliano Carbonell, Pablo Beltrán, Bernardo Telles. Ellos hablaban y decían, fueron explicando muy detalladamente algunos de los puntos del acuerdo que firmaron ayer acá en La Habana, de la declaración de este cierre de ciclo, de este sexto ciclo acá en La Habana. Y ellos decían que tanto en el sexto ciclo, en este sexto ciclo como en el quinto, tanto el tema del cese al fuego bilateral como la participación de la ciudadanía, del pueblo, de la sociedad colombiana en la construcción de esa paz sigue siendo importante, que se ha avanzado muchísimo, pero que aún que restan cosas, restan detalles que hay que pulir y que hay que implementar mejor. También ya hacían un llamado a que la sociedad colombiana se sumara a ese reclamo de continuar construyendo ese diálogo, porque efectivamente, como decías, a partir de la próxima semana hará posesión del cargo un nuevo gobierno luego de 8 años en los que el presidente Santos ha estado conduciendo esta iniciativa por llevar una paz a Colombia. También hacían otra convocatoria a que mañana allá en Colombia va a realizarse
una marcha del pueblo para pedir, para apoyar estos diálogos que continúen. También reclamaban que en un momento en el que se está buscando una salida política a este conflicto, hayan ocurrido recientemente hechos violentos en los que se ha estado asesinando a líderes sociales, ambientalistas, que están a favor de que este proceso culmine con una paz duradera y fuerte. Esto es lo que estuvieron conversando acá y que están convencidos de que es justamente el diálogo, Juan Carlos, el que va a hacer que que va a ayudar a encontrar una salida política a este conflicto. Es lo que ellos han estado hablando, es lo que compartieron y volvieron a insistir en la necesidad y en su postura, en su convicción de que los diálogos deben continuar ahora con el nuevo presidente de Colombia, que están dispuestos a continuar en la mesa, están esperando a que se sumen entonces estas nuevas fuerzas para llegar así a y darle una salida de paz y una salida política al conflicto armado en Colombia, para que así tanto Colombia como el resto de América Latina sea esa zona de paz fuerte, segura, que tanto se está defiende América Latina y el Caribe desde que tanto Santos como el resto de los presidentes de América Latina y el Caribe firmaran acá en La Habana esa declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, Juan Carlos. Laura, gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Y precisamente nuestra pregunta del día tiene que ver con Colombia. La traemos a pantalla, por favor. Recordamos nuestra pregunta que tiene que ver con esta jornada para que usted, por supuesto, pueda ir interactuando junto a nosotros. Y vamos a conocer de primera mano las respuestas ya al final del programa. ¿La tenemos? Aparece en pantalla. La pregunta del día tiene que ver con Colombia. ¿Seguirán los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno cuando asuma la presidencia Iván Duque? Opine en @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa @JuanCTelesur. Nuestra imagen de esta jornada ya nos lleva hasta Fiji, donde se celebra el torneo internacional de golf. Las competiciones son en Natadola. Hay una fotografía, es espectacular. Allí vemos a un golfista, se trata de Daniel Gale, y aparece a contraluz en posición final de tiro. En una hermosa tarde hecha una postal por un fotógrafo. Y con esta instantánea ya nos vamos a la pausa, a la vuelta más noticias. Venimos.